País Global. País Global. Conectando la agenda de Honduras con América Latina y el mundo. Con el periodista Félix Antonio Molina. El programa que conecta la agenda de Honduras con América Latina y el mundo, explicando los lazos, señalando los nexos. Esto es País Global. País Global. País Global. Conectando la agenda de Honduras con América Latina y el mundo. Con el periodista Félix Antonio Molina. El programa que conecta la agenda de Honduras con América Latina y el mundo, explicando los lazos, señalando los nexos. Esto es País Global. Continúa con la señal de R. Aquí estamos listos. Gracias por acompañarnos en este país global. Estamos a través de la radio pública de Honduras y a través de emisoras comunitarias que conectan. Tengo que quitar este sonido de mi lado. Que conectan esta señal en gran parte del territorio hondureño. Radio Taragual en La Iguala, Lempira, Radio Exclusiva en Arizona, Atlántida. Me sigue haciendo... Voy a tener que cortar esto, Tommy. Exclusiva en el departamento de Atlántida, desde Arizona, para toda la zona de Tela, la montaña que en algún momento quisieron represar y aplicarle los proyectos extractivos que tanto han movilizado a la población de esa zona, y también hacia la zona insular. Esta emisora atraviesa gran parte del Atlántico. En la capital hondureña, además de Radio Nacional, estamos a través de RDS Radio en el 88.9 FM del dial. Radio Revelación en Curarén, Francisco Morazán. Radio Eco Valle en el Valle de Ángeles. Radio Arcoíris en Santa Rosa, la Sultana de Occidente. Radio Marcala en Marcala, La Paz. Radio Relámpago en la cabecera de Santa Bárbara. Radio Tenán en la zona indígena de San Marcos de Caiquín, en Lempira. También en zona lenca, Radio Lepaterique, muy cerca de la capital hondureña. Radio Éxtasis en la frontera entre Honduras y El Salvador, en Languevalle. Y a través de la voz de Zacate Grande en la isla de Amapala. En Spotify, búsquenos como País Global. Ahí están todos los programas que hemos emitido, gracias al equipo que coordina el compañero Carlos Sosa. Hoy es Día Mundial de la Libertad de Expresión y hoy está celebrando su 10º aniversario una pequeña estación indígena lenca que se llama Radio Taragual, en honor a ese pájaro que en otros lados llamamos cola blanca, y que a veces tiene como cierta impresión a ser un quetzal. Tiene un canto muy particular. Taragual, 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 taragual. Torogos, torogos, torogos. El macho y la hembra hacen este canto, y de ahí, de esa onomatopeya, nació la idea de esta comunidad del municipio de La Iguala, en Lempira, de ponerle a su radio el 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Expresión, como ese pajarito. Taragual, 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 taragual. Torogos, torogos, torogos. Pues aprovechamos precisamente para saludar a Emeterio Pérez, el popular Tello. Un día como hoy, 3 de mayo del año 2014, llegaron Carlos Enamorado y Félix Antonio Molina,
juntamente con el técnico, a hacer las instalaciones o a instalar Radio Taragual aquí en la comunidad de Taraguala, igual a Lempira. La comunidad de Taraguala es una comunidad que está en el sector norte del municipio de La Iguala, en las laderas de la montaña de Puca. Estamos a este lado ya divisando lo que es el territorio de Santa Bárbara. A las 5 de la tarde, el técnico declaró ya la radio al aire, o la sacó al aire, 106.7 FM. Y con esa frecuencia estuvimos un tiempo. Después, en el 2017, logramos una nueva frecuencia, 98.8 FM. Ya yo te voy a vida. En aquel momento, esta niña tenía 4 años de edad, cuando Félix Molina, aquella tarde del 3 de mayo del 2014, con ella grabó el primer sello. Ya esta otra niña que también le grabó, ella ya tenía 8 añitos, que lo mismo ahí los mantenemos. Radio Taragual, voz de la vida. Aquí vamos, atendiendo el mandato de Morazán. Vamos a recuperar la esperanza saqueada. Allá vamos a recuperar la justicia, a darle sentido a la democracia. Vamos a recuperar nuestros territorios usurpados. Somos la cadena nacional de medios comunitarios, acompañando la indignación en este océano de luces. Somos radio, somos pueblo, somos matria, somos patria. Pronunciando las palabras que nos unen, los sentimientos que nos impulsan, las ideas que nos guían. Asociación de Medios Comunitarios de Honduras. Por el derecho humano a la comunicación. Estamos en País Global y le damos la bienvenida a nuestro invitado de esta noche de viernes 3 de mayo, el secretario de Estado en el despacho de Finanzas, el compañero Marlon Ochoa. Es un gran placer, Marlon, saludarle después de aquellos días de calle, hoy aquí en el espacio público. Bienvenido. Muchas gracias, Félix, por la invitación, y quiero aprovechar esta introducción para saludar a mi mamá, que seguro nos está escuchando y que ha sido una seguidora de tu voz desde los tiempos, al menos, de la Resistencia, aquel programa en Radio Globo. ¿Cómo se llama tu mamá? Marlene Martínez. Doña Marlene Martínez. Vea usted cómo nos estamos encontrando después de aquellos días memorables de junio de 2009 hasta mayo de 2016. Le mando un abrazo y un agradecimiento por esa audiencia fiel a nuestros esfuerzos de calle y de producción de la radio, hoy aquí con su hijo Marlon. Adelante. Sí, y bueno, es interesante que hoy, día de la libertad de expresión, estemos precisamente saludando a radios que han sido parto del esfuerzo tuyo, del esfuerzo del compañero Carlos Enamorado, y que rompen ese cerco mediático que confunde y desinforma. Sin duda, y que fue interesante cómo con parlantes y con estas pequeñas radios pudimos efectivamente romper el cerco en una dictadura de crimen organizado que representó, cuando yo tuve que ponerme a salvo justamente en una fecha como hoy, porque un 3 de mayo estaba en la sala de urgencias del Hospital Escuela, y ahora puedo decirlo, ahí fue el representante en aquel momento de la Unión Europea, apellido Carlsen, que vino para ponerme todos los medios de la oficina de la Comisión Europea en Tegucigalpa para ponerme a salvo junto con otras organizaciones. Y bueno, es un recuerdo que tengo, solo que
en el 2014, el 3 de mayo, esta fecha la estaba celebrando con Tello y la comunidad de Taragual. Y hoy, lamentando, Marlon, ver un informe de una institución pública como es el CONADE, reciclando las cifras de la dictadura como si fueran las cifras de los 2 años de Xiomara. Veo 107 personas, trabajadores y trabajadoras de medios asesinados. Cuando yo digo eso, es que eso pasó en estos 2 años. Es increíble cómo manipulando las cifras del pasado pretenden crear una realidad en el presente. Bueno, no es de eso que vamos a hablar, pero lo mismo pasa con las cifras de los indicadores económicos, Marlo. Pero a la par de la libertad de expresión y en esto, pues instituciones como Sé Libre han insistido históricamente, para que pueda haber libertad de expresión tiene que haber libertad de información, y un requisito para que haya libertad de información es que haya un entorno mediático democrático, un medio de comunicación democratizados, que esta herramienta política, social, esté al alcance de todos y todas y que no esté concentrada en unas pocas manos. Yo esperaría que un informe de libertad de expresión de cualquier organismo de derechos humanos analizara también cómo los medios de comunicación también están, así como en la dimensión de la riqueza, en la dimensión de la economía, también están concentrados, y es más, están concentrados, así como está concentrada la riqueza, precisamente porque esa concentración de medios de comunicación en 2 o 3 grandes grupos es una condición que facilita o que asegura o que se concentra en preservar el orden económico que protege luego la estructura económica que asegura que la riqueza esté concentrada en 10, 11, 12 familias. Ahí te voy agarrando bien, Marlon, porque si tomamos un tema ligado a las empresas mediáticas que construyen realidad política también en el país, tomaría el empleo-desempleo, por ejemplo. Y yo he dicho esta mañana a un equipo de colegas que trabajamos la comunicación para los medios públicos del país, que después que la Universidad Nacional hizo público un estudio con padres y madres de los estudiantes de la Universidad Nacional, preguntando sobre ingresos, situación en el empleo, tipo de empleo, salían ahí unos datos que luego las 2 emisoras tradicionales de estos carteles monopólicos del espectro radioeléctrico tomaron esos datos y luego fueron en consulta al Colegio de Economistas, luego al Consejo Hondureño de la Empresa Privada, a la ASJ, al FOSDE, a cámaras de comercio, y se mantuvo una narrativa que incluía editoriales, incluía afiches en las aplicaciones móviles, y luego vimos mantas anónimas cuestionando el empleo del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, acusando que el empleo solo es para una gran familia, y luego vimos a un chico gritando una consigna en relación a esas mantas y en relación a esos editoriales, ahí frente al expresidente Zelaya en la Plaza Morazán, en el centro de Tegucigalpa, en relación al empleo. Y un día después vemos a un presidente de una Cámara de Comercio pidiendo audiencia al Congreso para hablar de desempleo y empleo. Así se construyen las matrices desde estos carteles mediáticos y no somos inocentes de eso, ministro. Y yo pienso que precisamente ese es la gran preocupación de
de esas familias de las que hablábamos, fíjate, Félix, que han posicionado una matriz mediática relacionada con la economía, con la gestión de la economía que ha estado haciendo la presidenta Xiomara Castro, de catástrofe, ¿no? De hecatombe. Todos los días cuando es tremendismo, un amarillismo económico, todos los días este país va a implosionar en economía, en la gestión de las divisas, en el empleo. Y yo percibo una cierta desesperación de la élite porque las estadísticas indican que obviamente los problemas estructurales y los problemas de fondo en términos económicos no están resueltos, pero que vamos por buen camino, ¿no? Incluso en materia de empleo. Decían, por ejemplo, que con la ley de empleo por hora se iban a perder, llegamos a sumar cerca de 1 millón de empleos que se iban a perder con los pronósticos de los voceros de la derecha. Y no solo ha bajado el desempleo, sino que también ha bajado la precarización. Decían que, por ejemplo, con la ley de energía, aquí se iba a ir huyendo la inversión extranjera por el justiprecio que establecía la ley de energía. Y no solo no ha huido la inversión extranjera, sino que la inversión extranjera directa que tuvimos en 2023 duplicó la inversión extranjera directa, por ejemplo, del último año previo a la pandemia del 2019. Decían que con el discurso radical que tenemos para defender la ley de justicia tributaria, decían que por hablar de ricos y pobres, en este país las empresas iban a desestimularse para seguir produciendo, y tenemos indicadores de crecimiento económico envidiables en un contexto bastante difícil en términos externos, en un contexto que todavía tiene rezagos de la pandemia, en donde tenemos 2 guerras que ya se aproximan a ser mundiales, en donde tenemos un incremento de tasas de interés en Estados Unidos. En ese contexto, Honduras ha podido controlar la inflación, ha podido tener buenos indicadores de crecimiento económico, ha podido reducir la tasa de desempleo, ha incrementado la inversión extranjera directa y ha reducido la pobreza, que yo pienso que es el indicador más importante con el que nos deberían medir, ¿no? Se ha reducido la pobreza en 11 puntos porcentuales. Entonces, en ese contexto yo pues me imagino a los voceros de estos medios de comunicación recibiendo las instrucciones de anunciar el fin del mundo todos los lunes por el manejo económico que estamos teniendo, porque es un manejo económico fundamentalmente, bueno, cuando hablamos de economía, la pregunta más importante que tenemos que hacernos es ¿quién, no? ¿Para quién? ¿A quién benefician? ¿A quién beneficia el actual orden de cosas y a quién beneficiaría un orden de cosas distinto, una política distinta, medidas de política distintas? Entonces, obviamente, nosotros no estamos gobernando pensando en los intereses de esas 10 familias, ¿no? Y eso era el gobierno que tenían con Juan Orlando. Entonces, naturalmente, las percibo preocupadas y enviando a sus voceros a, como te digo, anunciar cada lunes que el martes la economía hondureña va a estallar, ¿no? Señores y señoras, entramos al tema de los indicadores de la economía hondureña, indicadores que permiten analizar el crecimiento, la inflación, el desempleo, entre otros, para justo entender la dinámica y la salud económica de la nación. ¿La economía de Honduras está enferma o está sana? Bueno, los lunes está enferma. Los martes es la otra cara de una economía que no es como la pinta el cartel mediático que responde a poderes paralelos al Estado de Honduras, poderes fácticos.
Indicadores macroeconómicos que siempre se deben considerar, como el mercado de valores, los precios de la vivienda, los rendimientos de los bonos, las estadísticas de la producción y la fabricación, la venta al por menor y los tipos de interés. La microeconomía, que nos remite a los ingresos, al consumo, al precio, al salario, al trabajo, al empleo. Pues en ese marco de estos indicadores se reunieron hace 2 semanas, fue, ¿verdad, ministro? En Washington con el Fondo Monetario, el Banco Mundial. Exactamente, la semana antepasada, en las sesiones de primavera. Pues de esas sesiones salieron estos indicadores que ha referido de modo general el secretario de Finanzas y que, se los repito, crecimiento económico en el 2022 fue de 4.1% del Producto Interno Bruto y el año pasado fue de 3.6%. ¿Cuál es la proyección de crecimiento económico para el año 2024? Es hasta 4.5% la proyección, pero el hijo del antiguo expresidente del COEP dice, ese es muy poquito, debería ser el 7%. Bueno, es siempre, cuando lleguemos al 7 va a decir que debe ser de 10. La reducción de la pobreza, como lo ha indicado el secretario de Finanzas, es de 11.9%. ¿Qué significa eso en la vida de la gente, que se reduzca a 11.9% el porcentaje de la pobreza, ministro? Bueno, al menos es un primer paso, ¿no? Porque mucha gente, pues, después de salir de la pobreza, todavía enfrenta serias carencias. Sin duda, lo que eso indica, de todas maneras, Félix, es que los programas, las políticas, las medidas, la lógica que está detrás de las medidas que ha impulsado la presidenta son medidas que parten definitivamente de una teoría alejada de la teoría tradicional con la que se ha administrado la política monetaria, crediticia, cambiaria, fiscal en nuestro país, pero que es una política que, pues, pone al humano al centro de la gestión económica. ¿Y eso qué significa? Que pues en lugar de poner al capital, en lugar de poner a los intereses sagrados del mercado o de unas empresas, cuando el gobierno de la presidenta Xiomara toma una decisión, lo primero que piensa es si va a beneficiar a unas cuantas empresas o si va a beneficiar a la población en general. Y te pongo un ejemplo puntual. Han habido enormes presiones, por ejemplo, para que este gobierno devalúe de manera agresiva su moneda. Son presiones que vienen en su gran mayoría de afuera. También son presiones que vienen del sistema financiero nacional, porque vieron que en abril del 2023, ya hace 13 meses, el Banco Central recuperó el control de la divisa y desde 2017 la había perdido, y a través de ese control de la divisa el Banco Central está asignando dólares, asignando divisas a aquellas empresas que los necesitan y evitando que especuladores, evitando que personas que hacen algo que se llama arbitraje, que es algo que hacen, pues, los más ricos, que es llevarse la divisa de un país para ir a colocarla en el sistema financiero de otro país con tasas de intereses más elevadas, evitar que eso suceda, ¿no? Precisamente por eso es que se ha recuperado el control de la divisa, y precisamente por eso es que existe una presión enorme porque devaluemos. El gobierno ha decidido
mantener la banda cambiaria, mantener la forma en que se administra el sistema cambiario, porque consideramos que cualquier devaluación va a tener un impacto enorme en la capacidad de compra de la población hondureña. Si vos revisás la casa de cualquier hondureño, vas a ver que muchas de las cosas que se tienen en una vivienda promedio son importadas. Desde los platos, cucharas, tenedores, cuchillos, lápices, cuadernos, hasta los electrodomésticos, pasando por mesas, lo que sea, ¿no? Son bienes, son electrodomésticos que se importan, y cualquier devaluación tendría un efecto directo en la reducción de la capacidad de compra de las familias hondureñas. Entonces, precisamente por eso es que el gobierno ha mantenido la forma en que fluctúa la moneda, y precisamente por eso también el Banco Central ha mantenido su capacidad, o se ha mantenido como el regulador del sistema cambiario, ¿no? Necesito el retorno, Tommy. No tengo retorno. No tengo retorno. Ok. Ajá. Bueno, es una cuestión de la interfaz ahí, tal vez bajamos el volumen del ordenador, pero escuchando a Marlon me estoy acordando del discurso de la toma de posesión de Xiomara Castro en el Estadio Nacional. Ella hablaba de solidaridad con los que más sufren, y yo pensé, ciertamente, ahí está la gente que tenía que pagar energía eléctrica por debajo de los 300 kilovatios, la gente que saca sus zanahorias y sus tilapias de allá de las comunidades rurales, teniendo que batallar en caminos malos de tierra y pagando combustible caro. Y bueno, ahí hay un valor importante que ahora no pagan en el galón de combustible. Y también hablaba ella de la política de derechos humanos, de respeto, mantener corta la acción de la policía y del ejército, que en gran medida lo ha logrado. Siempre, pues, es difícil con una estructura militar y policial que hoy decía el secretario de Seguridad que solamente han sido separados en lo que va de este gobierno 3,000 agentes y oficiales de policía implicados en esa estructura criminal que quiere las cosas fáciles y que cometen abusos y delitos con regularidad. También hablaba ella de la independencia en decidir con quién tener relaciones internacionales y tenerlas con la multipolaridad del mundo y no solamente con Washington. Y también hacía el énfasis en la independencia de la política fiscal. Eso muy importante. Entonces, en la desconexión me perdí un poquito, pero quisiera verificar, Marlon, algunas cosas contigo. La primera es, este cuadro de Forbes publicado en las últimas horas es correcto, que establece el crecimiento económico de Costa Rica en 4.3. Este es proyectado al 2024, ¿verdad? Correcto, así es. Y El Salvador 2.8. Yo tenía la impresión que la economía salvadoreña crecía más. Y luego vemos la de Guatemala 4.0% proyectado para este año. Honduras aparece ahí con 4.0 como Guatemala según Forbes. Nicaragua, yo también tenía la impresión que Nicaragua tenía un crecimiento económico más alto que el de Honduras, sobre todo por esta colonización de los exmiembros de la dictadura del crimen organizado de Honduras que se fueron con sus capitales supuestamente a Nicaragua. Pues, pero es Panamá un país
dolarizado como El Salvador, el que según este cuadro de Forbes presenta 6.0 de crecimiento en Centroamérica en el 2024. Entonces este cuadro es correcto. Son proyecciones del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Distan un poco de las proyecciones que recién acaba de sacar el Fondo Monetario Internacional, que hace un par de semanas también sacaba otras proyecciones que colocaban en lo que sí existe coincidencia es en el orden, ¿no? En primer lugar ubican a Panamá, en segundo lugar a República Dominicana, en tercer lugar a Honduras y en último lugar en crecimiento de la región a El Salvador, ¿no? Y yo, bueno, como te decía al inicio, ¿no? Este tipo de indicadores me imagino que deben tener con poco sueño a muchas personas. Si bien son muchas personas, son de un segmento que no representa la mayoría de la población, precisamente porque han venido augurando un colapso de la economía, porque no estamos gobernando primordialmente en función de sus intereses, ¿no? Ahora me gustaría hacer un comentario, Félix, en relación al discurso de la presidenta, ¿no? y a su llamado a tener economías con independencia en materia de política económica. Si se revisa la historia de Centroamérica particularmente, pero en general la historia de toda América Latina, las economías de nuestros países han sido economías tuteladas, ¿no? Esto quiere decir que dentro de los propios bancos centrales, dentro de las secretarías de Hacienda, particularmente en estas dos instituciones, ha habido presencia constante, ya sea del Departamento del Tesoro o del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y cuando digo presencia constante es que incluso han tenido cubículo u oficina, ¿no? O piso dentro de estas instituciones, y no es nada más porque los alquileres en los edificios del sector público sean más baratos, ¿no? Sino que esta participación, esta residencia en nuestras secretarías de Estado y nuestros bancos centrales obedece a que están ahí para recoger información y también para dictar medidas de política, ¿no? Esa ha sido la historia en nuestros países. Y nosotros que tenemos un programa con el fondo, hemos logrado firmar un documento que refleja por completo la visión del gobierno de la presidenta. ¿Y qué queremos decir con esto? Que las medidas tradicionales que se han aplicado en economía para corregir los desbalances son estos famosos ajustes fiscales de la década de los 90, en donde para supuestamente corregir estos desbalances que habían en materia monetaria, en materia fiscal, se recortaban salarios, se despedían empleados. Bueno, la aplicación de este tipo de medidas la estamos viendo cristalizada en algunos países de América Latina, como en Argentina. Básicamente, la receta tradicional ha sido que el precio del ajuste lo paguen los más pobres, ¿no? Que el precio de corregir estos desbalances lo pague la población más vulnerable del país. Y este tipo de medidas ha sido históricamente la receta que han recomendado estos organismos, ¿no? Y es curioso, el expresidente Correa dice algo, y es que los países desarrollados tienen recomendaciones que ellos mismos no aplicarían,
son recomendaciones contrarias a las que les permitieron desarrollar sus economías. Por ejemplo, en Centroamérica, en toda América Latina, se recomendó abrir las economías y firmar tratados de libre comercio para que en teoría pudiéramos tener mayores crecimientos económicos accediendo a mercados como el de Estados Unidos. Y lo que ha pasado en la práctica es que eso ha provocado una tremenda destrucción de la economía del campo, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron los países, por ejemplo, Estados Unidos a mediados y finales del siglo XIX? Más bien proteger su industria nacional hasta que tuviera la madurez suficiente como para poder competir con otro tipo de economías. Entonces, recordando esta frase del presidente Correa, que decía, los países desarrollados nunca implementarían las propias medidas que ellos recomiendan, ¿no? Entonces nosotros afortunadamente hemos tenido y la suficiente independencia y autonomía como para poder tomar decisiones pensando primordialmente en el beneficio de nuestra población y no aplicando recetas de manual o recetas de libros de texto, ¿no? Ministro, como entramos ya a la recta final de los últimos 15 minutos, yo le voy a pedir dos cosas. Una, y se lo voy a pedir a todos los servidores públicos que sean invitados a País Global, que nos dejen antes del final una primicia informativa, antes que eso se sepa en el cartel mediático, que lo sepamos y los hondureños aquí en los medios públicos. Entonces le voy rogando que vaya pensando la primicia informativa que debería dejarnos esta noche. Y lo segundo es que me informa Tommy que hay una persona que es fiel oyente de este programa, yo creo más que su mamá, y yo en general le tengo confianza a esta persona que está en línea, aunque sabemos muy bien que es una persona de derecha que representa el pensar y el sentir de gente proletaria que se cree de la burguesía por tener un teléfono, por ejemplo, y que darían la vida por personas que no vale la pena, por personas políticas que están incluso en nuestro medio. No sé, usted me dice si le damos paso, ministro. Adelante. Habrá micrófonos. Hola, buenas noches, Félix Antonio Molina, y buenas noches también al hombre más guapo del gobierno de la refundación. Bueno, yo creo que ya me reconoció, ¿a Marlon? Sí, hombre. Claro, su amiga, la Prosi. Bueno, preste atención porque le voy a hacer unas preguntas al pecho y sin cofal, ya que me da la oportunidad el guapetón de Félix Molina también, va. Marlon, la primera pregunta es, dice el FMI, ¿verdad?, aunque no me gusta mucho eso que dijo, que Honduras es el único país de Centroamérica que mostrará crecimiento este año. ¿Cómo se explica eso? Parece que no estabas escuchando, Prosilapia, pero la pregunta es para usted, ministro. Bueno, Prosi, dijo el FMI en una conferencia de prensa al cierre de las sesiones de primavera que habían sorpresas positivas, dijo el director del hemisferio occidental del fondo al cierre de las sesiones. Habían sorpresas positivas en la región y que Honduras era una de esas sorpresas positivas, sobre todo porque los pronósticos a inicios del 2023, los pronósticos del fondo proyectaban un crecimiento menor al efectivo que se había sostenido. Si no me equivoco, la proyección del fondo era de 2.7% en el crecimiento y cerramos con un crecimiento de 3.5%, de acuerdo al último dato del Banco Central. Además, me imagino yo que debe haber expresado que era una sorpresa positiva
el crecimiento de Honduras por precisamente todos estos malos augurios, estos heraldos negros, como diría César Vallejo, que pronostican, que alarman a la población y que pronostican que la economía hondureña va a ir mal, ¿no? Y a pesar de eso, cuando revisamos todos estos indicadores, que ya hicimos un repaso, ¿verdad? Pero sería bueno que los retomáramos. La pobreza se ha reducido en más de un 11%, la inversión extranjera directa en 2023 creció un 17%, el PIB creció 4.1 y 3.6 en 2022 y 2023 respectivamente. El presupuesto, que el primer año pues tuvimos dificultades para tener altos niveles de ejecución presupuestaria y de ejecución del programa de inversión pública. Pero el año pasado pues esos obstáculos fueron superados y las unidades de compras y contrataciones del Estado fueron aprendiendo a ejecutar de manera transparente y en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, y cerramos con una ejecución presupuestaria del 90%, y este año aspiramos a tener una ejecución del 100%. Entonces, me imagino que cuando don Rodrigo Valdés expresó que habían sorpresas positivas y que una sorpresa positiva había sido Honduras, también consideró esa mala reputación que le han hecho los medios de comunicación, sobre todo en Washington, sobre todo en los medios de comunicación tradicionales, a la economía hondureña. Pero que ya cuando uno se va a ver la cifra fría, la cifra, podríamos decir, entre comillas, objetiva, ya vemos que la economía ha venido teniendo un desempeño positivo. Y como digo, pues naturalmente los problemas estructurales persisten. ¿Cuáles son los problemas estructurales? Tenemos una economía altamente dependiente del exterior, ¿no? Año con año suben las importaciones, sube cuánto se importa de bienes y servicios del exterior y van reduciéndose las exportaciones. Esto en gran medida se debe a que desde hace décadas Honduras abandonó una política de desarrollo de las fuerzas productivas, una política de desarrollo industrial que protegiera la industria nacional y más bien puso a industrias bastante débiles a competir con las economías más grandes de todo el mundo, ¿verdad? Nuestros productores de maíz que cultivan en ladera, nuestros productores de maíz que producen con dificultades para acceder a fertilizantes, para acceder a herbicidas, para acceder incluso a semilla, compiten con los grandes productores mecanizados que producen en Valle de Estados Unidos. Entonces, eso ha provocado que la producción nacional se reduzca año con año y subamos nuestra dependencia de las importaciones. Pero a pesar de eso, la economía ha demostrado una enorme fortaleza y los indicadores lo reflejan. Ministro, no sé si me escucha. Creo que es uno de los problemas que vamos a resolver técnicamente a futuro aquí en la radio pública, el del retorno hacia el emisor. Tengo siempre en línea a esta señora y necesita comunicarse con usted y está en un teléfono con recarga y me está realmente diciendo hasta de lo que voy a morir y le pide respuesta corta a sus preguntas cortas. Ajá, ya. Pero amplíen un poco más entonces cuáles son en sí las causas del crecimiento económico para un país, pues, porque a mí me preocupa ya que con el socialismo y el comunismo no vamos muy lejos. Espérame, Prosi, porque nos quedan 5 minutos y el ministro creo que debería escuchar tu próxima pregunta para aprovechar. Ok. Bueno, ahora le voy a preguntar por el tema de
la deuda externa. Entiendo que son casi 1.000 millones de dólares, ¿verdad? Los que vamos a tener de deuda este año. No, ¿Por qué hombre. tanto, Marlon? No. Hey, por favor, Marlon, rectifique esa cifra y vamos a la siguiente pregunta. Bueno, lo que tenemos que pagar de deuda este año en presupuesto son 55.000 millones de lempiras, que son 2.100 más o menos millones 2.200 millones de dólares. Y en total la deuda pública son 20.000 millones de dólares. Por cierto, que si no le perdonáramos impuestos a los más ricos, si no existieran exoneraciones y exenciones, todo lo que tuviéramos que pagar de deuda saldría de ahí, podría salir de ahí, porque a la par de que tenemos que pagar 55.000 millones de lempiras, le estamos perdonando, sobre todo a los más ricos y ricas de este país, 60.000 millones de lempiras. ¿Cuáles son las causas del crecimiento? Bueno, primero pensaría yo una política fiscal que prioriza la inversión pública y productiva. Tenemos este año un programa de inversión pública de 96.000 millones de lempiras, que es cerca del 11% del tamaño total de la economía. Esto es inversión en carreteras, inversión en energía, inversión en caminos productivos. La presidenta está construyendo 8 hospitales públicos, se están rehabilitando más de 2.000 escuelas para este año, y ese, pienso yo, es el gran dinamizador de crecimiento económico para este año. Prosilapia, te rogaría para la próxima tomar nota de estos datos. O sea, no se trata de un endeudamiento de 1.000 millones de dólares solamente. Has escuchado a tu admirado secretario de Finanzas, que te explica claramente que el endeudamiento total de Honduras es más de 20.000 millones de dólares, y que el último pago es solamente el último pago, más de 2.000 millones de dólares, para que te queden claras estas cifras. Ok, ahora vamos a las preguntas de farándula. Esta va al pecho sin copal, y por favor respóndamelo con toda honestidad. Dispare, pues. ¿Por qué no quiere a Jorge Calix? Bueno, nosotros, yo pienso que estamos en espectros ideológicos opuestos. Yo desde que asumí en el 27 de enero de 2022, asumí también la misión encomendada por la presidenta de crear un sistema tributario justo, es decir, un sistema tributario en los que más tienen paguen más. Sencillamente le voy a contestar esa pregunta, Prosilapia, diciendo que yo asumo mi función como servidor público en defensa de los pobres y no en defensa de las 10 familias, ¿no? Y por eso creo que estamos en extremos opuestos del espectro ideológico. Ya. Cuando sea parte del Consejo Electoral vamos a retomar ese tema, ministro. Bueno, pues gracias, Marlon. Siempre guapo como siempre. Ups. Gracias, Feli Molina. Saludos. Vaya, andate. Bueno, prepare la noticia, ministro, porque estamos en la recta final. Sí. He visto su último Twitter, que gracias al pago del impuesto sobre la renta de más de 38.000 empresas y cerca de 125.000 personas naturales, repito este dato, 38.000 empresas pagaron impuestos sobre la renta y cerca de 125.000 personas naturales. Personas naturales somos como Javier, como Tommy, como Ángel, como yo, como Marlon. La Secretaría de Finanzas, por instrucciones de la comandanta Xiomara Castro, estará honrando casi 1.500 millones de lempiras en pagos el próximo lunes. Serán
892 millones para subsidiar la energía de más de 1 millón de familias pobres y 15 millones de lempiras para subsidiar el consumo del gas LPG. 422 millones en transferencias a 67 alcaldías que han cumplido con los documentos de liquidación como les ordena la ley. 140 millones de lempiras en pago de anticipos y estimaciones de avance para empresas de la construcción. Aquí entran las empresas que están construyendo carreteras, caminos secundarios. Y por último, antes de la primicia informativa de esta noche, los países ricos lo son a costa de la explotación de los países pobres, de los países del sur global. El orden económico internacional vigente y sus instituciones se aseguran de conservar esa injusticia del norte contra el sur. Se calcula que en 2015 el norte global, ahí están Estados Unidos, Canadá, también está China y están otros del norte global, se calcula en 10.8 billones, una cantidad suficiente para acabar con la pobreza extrema 70 veces en el mundo. Al menos 5 mecanismos aseguran esa apropiación brutal de la riqueza del sur, la precarización laboral, empleo por hora, por libra, bajos salarios, sí. Hay escasez de mano de obra, pero ¿cuánto pagan? ¿Cuál es el salario? La deuda externa, que es una lápida, es un peso, un fardo, un matate lleno de piedras y ayotes. Son los principales acreedores de la deuda, los países del norte global y sus instituciones. Migración, trabajadores formados con capital nacional, con capital de Honduras, prestando sus habilidades en el norte global. Es barato, le sale al norte usar ingenieros, profesores, investigadores, más las exoneraciones. Las industrias del norte global que se asientan en el sur no pagan impuestos. Una serie de exoneraciones y de regímenes particulares para no pagar impuestos. El comercio injusto. Países del sur exportamos materias primas sin transformación y que van perdiendo valor en el camino en relación con los bienes transformados que regresan después con otro precio brutal. Bueno, interesante reflexión en la que ha participado el ministro de Finanzas en Cuba esta semana. Y aquí, señores y señoras, nos despedimos con la primicia del secretario de Finanzas, Marlon Ochoa. Adelante. Muchas gracias de nuevo por la invitación, Félix. Y bueno, la primicia es que exactamente dentro de un par de semanas, en la semana del 20 al 24, todavía estamos trabajando para afinar la fecha precisa, va a visitar el país una figura muy relevante en la economía global. Ella es una doctora en Derecho, especializada en política fiscal. Es una keniata que se llama Atiya Waris. Atiya es la experta independiente de las Naciones Unidas para deuda pública y el tema tributario. Estuvimos justo conversando con Atiya aquí en La Habana. Le comenté acerca de la ley de justicia tributaria y le comenté las motivaciones de la ley, ¿no? Y cómo Honduras está absolutamente a la cola de Latinoamérica en materia de legislación tributaria y transparencia fiscal, y que la ley de justicia tributaria precisamente busca poner a tono a Honduras con las diversas reformas fiscales y tributarias que han impulsado todos los países de América Latina en los últimos años. Te voy a confesar que resultó bastante impresionada que en Honduras todavía existan figuras como las acciones al portador, que es una figura que nació a finales de los 1800
1850, 1860, y que permiten que los ricos sean dueños de empresas sin poner su nombre en los papeles de propiedad de esa empresa. Entonces impactó que Honduras todavía tenga ese tipo de figuras, ¿no? Se impactó que Honduras no tenga acceso a información de terceros países y bueno, ella es una de las principales especialistas en este tema de paraísos fiscales y va a estar visitándonos en esa semana, fundamentalmente para evaluar la ley de justicia tributaria y para hablarle al pueblo hondureño sobre cuáles serían las consecuencias de que Honduras fuera declarado paraíso fiscal. Ella justo está trabajando un informe del efecto sobre la pobreza de Bahamas de que haya sido declarado paraíso fiscal. Y se calcula que un 15% del total de pobreza que existe en Bahamas es porque el país fue declarado paraíso fiscal. Eso nos lo vendría a explicar el por qué no a Tilla Juárez. La semana del 20 al 24 esperamos que podamos traerla también aquí a Radio Nacional para que nos comente cuáles son sus valoraciones sobre el atraso legislativo que tiene el país en este tema, ¿no? Claro que sí. Muchísimas gracias, secretario de Finanzas Marlon Ochoa. Con el permiso de Tommy, nuestro director, con la disculpa a Entre Dos, solo le voy a pedir que me confirme otra visita, solo con sí o no. Ya sé que no va a venir a dar concierto, sé que no va a venir a tocar, pero el gran Silvio Rodríguez ha confirmado también que vendrá a visitar a Honduras, ¿sí o no? Ha confirmado que va a venir y la presidenta está valorando con él fechas. Posiblemente se habla del 15 de septiembre, ¿no? Inicialmente invitamos a Silvio para que viniera el 28 de junio, pero tenía un evento previamente agendado en España. Entonces se está platicando con él para ver en qué otra fecha podría venir. Silvio, hay que recordar que es prácticamente junto con Café Huancasco, junto con Navi Ayala, el soundtrack de la resistencia hondureña, ¿no? Y sus canciones han acompañado la lucha de este pueblo durante décadas, ¿no? Entonces será un honor que nos acompañe por invitación de la presidenta. En la punta del amor viaja el amigo, en la punta más aguda que hay que ver, esa punta que lo mismo cava en tierra, que en las ruinas, que en un rastro de mujer. Es por eso que es soldado y es amante, es por eso que es madera y es metal, es por eso que lo mismo siembra rosas que razones de banderas y arsenal. El que tenga una canción tendrá tormenta, el que tenga compañía, soledad, el que siga buen camino tendrá sillas peligrosas que lo inviten a parar. Pero vale la canción buena tormenta y la compañía vale soledad. Siempre vale la agonía de la prisa, aunque se llene de sillas la verdad. País Global, historia de las sillas. Gran temazo de Silvio Rodríguez. Nuestro agradecimiento a ustedes. De nuevo mi disculpa a Entre Dos. Gracias al secretario de Finanzas que nos ha sugerido esta entre las miles de composiciones del gran Silvio
que ojalá lo tengamos para septiembre próximo en nuestro país. La economía de Honduras, un tema para continuar conversando con ustedes. Nos encontramos el próximo lunes, estará con nosotros la persona responsable del Alto Comisionado de los Derechos Humanos para las Naciones Unidas en Honduras. Así es que están invitados a partir de las 7 de la noche a País Global. Hasta entonces. País Global. País Global. Conectando la agenda de Honduras con América Latina y el mundo. Con el periodista Félix Antonio Molina. El programa que conecta la agenda de Honduras con América Latina y el mundo. Lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche. Aquí, a través de la Radio Pública de Honduras. País Global.